Hola, profesora Carla Alejandra. Mi nombre es Carla Ivonne Barajas Trejo y a continuación daré inicio a mi presentación acerca de la histología. La histología es una disciplina que pertenece a la biología. Se encarga de estudiar los diferentes tejidos de los organismos, su composición, estructura y funciones. Se divide en dos categorías: histología vegetal e histología animal. En esta categoría entra la histología humana, ya que desde el punto de vista biológico, los seres humanos forman parte del reino animal. En esta presentación hablaremos de la histología humana, con la finalidad de reconocer cada tejido que integra el organismo humano, su estructura y sus funciones específicas de cada uno de ellos. Los histólogos han clasificado tradicionalmente a los tejidos en 4 tipos fundamentales: tejidos epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos, de los cuales hablaré a continuación de manera más específica. Los tejidos epiteliales son un conjunto de células estrechamente unidas que tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas. Los derivados epiteliales son las principales células secretoras del organismo. Tienen la función de transporte, filtración, absorción, secreción y excreción. Representan en su conjunto más del 60% de todas las células del cuerpo humano y forman una especie de láminas, tal y como lo podemos ver aquí en las imágenes. El tejido epitelial se encuentra en casi todas las superficies del organismo. Recubre desde la epidermis hasta las membranas que recubren las grandes vías y cavidades del cuerpo humano, como el tubo digestivo, las vías respiratorias, las vías urogenitales, las cavidades pulmonares, la cavidad cardíaca y la cavidad abdominal. Entre ellos podemos encontrar el epitelio plano simple. Está compuesto por células planas y achatadas. Este epitelio se encuentra, por ejemplo, en los riñones y en grandes cavidades como las del corazón, así como en todos los vasos sanguíneos. Está también el epitelio cúbico simple, compuesto por células casi cuadradas, de núcleo esférico, y se encuentran en las glándulas de la tiroides, en los tubos renales y en los ovarios. El epitelio cúbico estratificado incluye 2 o más capas de células cúbicas y se encuentra solamente en los conductos de las glándulas sudoríparas. Epitelio cilíndrico simple, compuesto por células de forma columnar y núcleos ovalados. Recubre el útero, oviductos, conductos eferentes y bronquios pequeños. El epitelio cilíndrico estratificado, formado por una o varias capas de células altas, recubre la superficie interior de órganos huecos o tubulares como son el intestino, las glándulas exocrinas, las trompas de falopio, el estómago, la vesícula biliar y el apéndice. También tenemos el epitelio de transición, que es un tipo de epitelio estratificado, el cual consta de múltiples capas de células epiteliales que pueden contraerse y expandirse para adaptarse al grado de distensión necesario. Se llama así porque antes se consideraba que se encontraba entre el estratificado y el cilíndrico. Se encuentra en las vías urinarias y en la vejiga. Aquí tenemos un mapa mental donde podemos encontrar la localización del tejido epitelial en las diferentes partes del cuerpo que ya anteriormente mencioné. Solo es para que de manera más gráfica las podamos ubicar. Después siguen los tejidos conectivos o conjuntivos. Se conoce con el nombre de tejido conjuntivo al conjunto diverso de tejidos orgánicos de relleno, sostén y conexión del organismo. Es decir, que conecta, separa y sostiene los diversos sistemas de órganos que componen el cuerpo de los seres vivos. Sus funciones generales es un soporte mecánico, protege frente a las infecciones e aísla los órganos internos, tiene un papel importante en la nutrición de otros tejidos y almacena energía.
Entre ellos podemos encontrar el tejido laxo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el óseo y el tejido sanguíneo. Las características del tejido laxo es que es la forma más abundante del tejido conectivo. Se combina con el tejido epitelial para formar membranas. Por ejemplo, la piel es una de las membranas que cubre la totalidad de la superficie corporal externa. Su función específica es formar la dermis de la piel, rellena y rodea numerosos órganos, además de nutrirlos, y constituye una línea de defensa y protección del cuerpo contra agentes patógenos. La ubicación dentro del organismo es en la dermis de la piel, nervios, músculos y alrededor de los órganos. El tejido adiposo es una variedad de tejido especializado, integrado por un grupo de células denominadas adipocitos o células adiposas, especializadas en almacenar grasa o lípidos. Su función específica es la reserva energética y como aislante térmico y mecánico. Su ubicación dentro del organismo, se ubica debajo de la dermis, rodeando a órganos internos como el riñón y el interior de la parte central de los huesos largos, que sería la médula ósea amarilla o el tuétano. El tejido cartilaginoso. Sus características es que están formado por una matriz muy rica en fibras de colágeno y elastina, firme pero flexible. Su función específica es que cubre los extremos de los huesos en una articulación, permitiendo que se muevan fácil y suavemente unos huesos sobre otros. También da forma y apoyo a las partes del cuerpo, tales como a las orejas, la nariz y la tráquea. Su ubicación en el organismo es revistiendo articulaciones en las uniones entre las costillas y el esternón, como refuerzo en la tráquea y bronquios, en el oído externo y bajo el tabique nasal. Tenemos también el tejido óseo, cuya característica es la sustancia intercelular, la cual es sólida y rígida. Está formada por fibras de colágeno y sales inorgánicas de fosfato y carbonato cálcico que le proporciona resistencia. La función específica es almacenar calcio y fósforo, proteger órganos blandos, formar la estructura del cuerpo y participar del movimiento. Alberga la médula ósea roja, fabrica células sanguíneas también. La ubicación en el organismo es en la capa externa de los huesos largos formado la diáfisis, en el exterior y en el interior de los huesos planos y en distintas zonas de los huesos cortos según cada hueso en concreto. Por último tenemos al tejido sanguíneo. Su característica es que es líquida o es plasma sanguíneo. Está formado por agua, sales minerales, iones y abundantes proteínas. Otra parte es sólida. Las células sanguíneas, por ejemplo, hay 3 tipos: los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Su función específica es que sirve para el transporte de nutrientes y oxígeno desde el aparato digestivo y los pulmones, respectivamente, al resto de las células del organismo y productos de desecho desde las células hasta el riñón y los pulmones. Su ubicación en el organismo, la sangre se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos y del corazón y circula por todo el organismo impulsada por las contracciones del corazón y por los movimientos corporales. Aquí tenemos en la siguiente imagen cómo se ve cada uno de los tejidos en el microscopio. Podemos ver al tejido conjuntivo laxo, que sería la dermis, el tejido conjuntivo adiposo, que tiene esta característica de ser grasa y su color es amarillo. El tejido cartilaginoso es de un color como rosita y es, como su nombre lo dice, como gelatinoso. El tejido conjuntivo óseo se encuentra al interior del hueso.
Y el tejido conjuntivo sanguíneo vemos que está compuesto por todos los glóbulos y las sustancias líquidas. Ahora seguimos con el tejido muscular, formado por células que pueden contraerse, lo que permite el movimiento del humano o de partes de su cuerpo, siendo la función principal la contracción, para la cual sus células llamadas miocitos representan en su citoplasma filamentos de miosina y actina. Los miocitos también reciben el nombre de fibras musculares por su forma alargada. Se encuentran rodeadas por una lámina externa y un refuerzo reticular que se continúa con el tejido conectivo que une las células para que actúen de forma conjunta y le otorguen nutrición. En el organismo humano se distinguen 3 tipos de tejido muscular según su estructura y función: músculo liso, muscular estriado esquelético y muscular estriado cardíaco. El tejido muscular esquelético, las características que presenta es que está compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares que tienen un aspecto estriado. Las fibras musculares están organizadas en fascículos irrigados por vasos sanguíneos e inervados por neuronas motoras. Su función específica dentro del organismo es que los músculos esqueléticos se unen a los huesos y los mueven al contraerse y relajarse en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. Luego tenemos el tejido muscular liso. Su característica es que se encuentra en las paredes de los órganos huecos en todo el cuerpo. Las contracciones del músculo liso son movimientos involuntarios, desencadenados por impulsos que viajan por el sistema nervioso autónomo al tejido muscular liso. Su función específica y ubicación dentro del organismo es en la vejiga urinaria, y el útero permite que esos órganos se expandan y relajen según sea necesario. En el músculo liso del tubo digestivo, facilita las ondas peristaltíticas que movilizan los alimentos y nutrientes deglutidos. En el ojo, el músculo liso cambia la forma del cristalino para enfocar los objetos. En las paredes arteriales, tienen músculo liso que se relaja y contrae para desplazar la sangre por el cuerpo. Tenemos también el músculo cardíaco. Su característica es que está formado por células llamadas cardiomiocitos. Al igual que las células del músculo esquelético, los cardiomiocitos tienen aspecto estriado, pero su estructura general es más corta y más gruesa. Los cardiomiocitos están ramificados, lo que les permite conectarse con varias otras cardiomiocitos, formando una red que facilita la contracción coordinada. Su función y ubicación dentro del organismo es que la capa media del miocardio es responsable de la acción de bombeo del corazón. El músculo cardíaco, que se encuentra solo en el miocardio, se contrae involuntariamente en respuesta a señales provenientes del sistema de conducción cardíaco para hacer latir el corazón. Y lo podemos ver aquí en las siguientes imágenes, cómo se vería en el microscopio la célula muscular lisa, la cual forma el estómago, intestino, útero, y cuyas características es que se contraen involuntariamente. Después vemos a la célula muscular esquelética estriada, cuya ubicación es pegada a los huesos y sus contracciones son voluntarias. Después vemos la célula muscular cardíaca estriada, la cual forma las grandes cavidades del corazón, y sus contracciones son involuntarias. A continuación tenemos el tejido nervioso. Está constituido por células especializadas en procesar información. Reciben dicha información del medio interno o externo, la integran y producen una respuesta que envía a otras células, sobre todo a las células musculares.
Anatómicamente, este sistema se divide en sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso periférico, formado por los nervios y ganglios nerviosos. Se encuentra en el cráneo y en las espinales. Por último está el sistema nervioso autónomo. Histológicamente, el tejido nervioso está constituido por neuronas y neuroglias. Estas últimas se encuentran en mayor número y son células que sirven de apoyo mecánico y metabólico a las neuronas. Podemos ver que el sistema nervioso central lo compone el cerebro, con hasta 86.000 millones de neuronas, y la médula espinal, como lo podemos ver aquí en la siguiente imagen. Nuestro cerebro con el resto del cuerpo, o sea, con la médula espinal se conecta al cerebro con el resto del cuerpo. Tanto uno como otro son grandes núcleos de neuronas que transmiten información desde y hacia el cerebro. Después tenemos al sistema nervioso periférico, el cual está formado por los nervios y los ganglios nerviosos que se extienden fuera del sistema nervioso central. Y podemos ver en la siguiente imagen que se expande pues por todo lo que es el cuerpo. Las neuronas son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. Las neuronas cumplen el rol de mensajeras y comunicadoras del organismo. Son capaces de transmitir impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, como las musculares, y generar el movimiento, de percibir y comunicar estímulos externos y convertirlos en una reacción organizada, como ante el frío, el calor y el peligro, o de mantener un mensaje andando en una red neuronal, permitiendo así el almacenamiento de información en la memoria. De acuerdo a su función, se clasifican en neuronas motoras, aquellas que están vinculadas con el movimiento y la coordinación muscular, tanto consciente como refleja. Neuronas sensoriales, aquellas vinculadas con la percepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los sentidos. Y por último, las neuronas interneuronales, aquellas que conectan diversos tipos de neuronas entre sí y permiten las redes neuronales, dando pie así al pensamiento complejo. Después siguen las neuroglias. Este tejido es especializado, es el tejido nervioso de naturaleza conjuntiva, cuya función consiste en proteger, aislar y alimentar a las neuronas. Esta variedad de tejido incluye a las células denominadas glía, entre las que destacan los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de microglía y las células de Schwann. Los astrocitos se encargan de comunicar las neuronas con los vasos sanguíneos. Los oligodendrocitos tienen una función protectora. Las células de microglía fagocitan partículas extrañas y catabólicos. Y las células de Schwann rodean los axones con una capa de mielina de función aislante que aumenta la velocidad de propagación del impulso nervioso. Por eso es que las neuroglias son tan importantes en la función de las neuronas. Por último y como conclusión, puedo decir que el cuerpo tiene niveles de organización que se constituyen unos sobre otros. Las células constituyen tejidos, los tejidos constituyen órganos y los órganos constituyen sistemas de órganos. La función de un sistema de órganos depende de la actividad integrada de sus órganos. Por ejemplo, los órganos del sistema digestivo cooperan para procesar alimentos. La supervivencia del organismo depende de la actividad integrada de todos los sistemas de órganos. Y esto sería todo en mi presentación. Muchas gracias y buenas noches.